convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas básicamente son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. En pleno siglo XXI, es absurdo tener que discutir sobre cosas tan obvias. Pero sucede que observando las tantas divisiones que ocurren entre quienes conformamos esta humanidad, una de las más críticas es ¿fumadores o no fumadores? Se trata de una situación casi al límite de la guerra entre las partes. Cada uno defiende su posición con argumentos casi irrefutables y son poco menos que irreconciliables las posiciones. ¿Será el humo que no deja ver la realidad? Como es costumbre en mis videos, no puedo limitarme a ser un testigo presencial. Mi forma personal de ver las cosas impide, lamentablemente, que mi criterio sea tan amplio como para defender lo indefendible. Me declaro un partidario fanático de la vida y me es difícil aceptar que todavía haya gente que vea en el tabaquismo la panacea de su existencia vital. También confieso que pasé por la triste situación de este vicio. Es más, por esta condición de exfumador, tuve que soportar la crítica de quienes recibían mi opinión en contra, diciéndome que era común entre los que habían fumado ponerse de punta con los fumadores por una cuestión de superioridad por haberlo dejado. Nada más lejano, al menos en mi realidad, pero así pasó muchas veces. Comencé a fumar a los 13 años y hasta los 21 no pude quitarme esa manía. Eran tiempos difíciles. El gobierno militar que presidía el general Onganía en mi país, Argentina, generaba situaciones de violencia y tensión que en mi condición de joven se agravaban y producían una ansiedad y angustia que el pucho supuestamente aliviaba. En definitiva, estaba pasando por la adolescencia y como la inmensa mayoría quería crecer rápido, que esa incómoda situación de estar entre aguas terminara pronto. Mi bastón era el cigarrillo. Me sentía un hombre teniéndolo entre los dedos y emitiendo el humo con canchera arrogancia. Era un niño en camino a ser adulto y se sumaba a mi crisis
el hecho de convivir con un padre fumador y una madre que, a pesar de ser condescendiente con él y por ser condescendiente con él, adoptó el vicio, casi diría, por amor. Mis padres eran muy particulares. Siempre admiré cómo habían conformado su pareja. Respecto al cigarrillo, mi mamá no duró mucho fumando. Le hacía pésimo y estaba loca con el estado de su pelo y sus uñas. Ni hablar de la ropa quemada por la ceniza y otros menesteres propios del fumar. Bueno, a poco menos de un año había dejado definitivamente el cigarrillo. En realidad no fumaba. Una vez el humo en su boca lo expelía sin tragarlo. Era más una posición crítica llevada al no estoy de acuerdo, pero igual lo hago porque te quiero. Más que nada era eso, no otra cosa. Mi padre se replanteaba su vicio por esa actitud de mamá, pero no pudo dejarlo hasta que se le declaró un tumor en el labio inferior. Casi le cuesta la vida en ese momento. En cuanto a mí, estaba sumergido en una extraña mezcla de temor a que me descubriera mi papá y la sutil complicidad de mamá, que sabía que fumaba, pero como ella también se sentía en falta, no me decía nada. Sumado a todo esto estaba el hecho de mi condición de músico rockero, que me imponía un ritmo y una configuración de mi carácter que generaba una frontera muy débil entre el profesional adulto y el joven fanático de la música. Descontado estaba el tener que haber vivido situaciones de presión al límite, cuando la policía ingresaba a muchos locales en los que tocábamos y hacía la tradicional, y por esa época, fines de la década del 60, infaltable razzia. Reconozco haber pasado por más de un coafer de seccional, puesto que mi melena formaba parte muy íntima de mi condición de rockero y era el blanco predilecto de quienes consideraban al pelo como un símbolo subversivo. Pero una madrugada sucedió algo. Llegué a mi casa luego de una noche de actuación bolichera y comencé a subir la escalinata de 14 peldaños que separaba la vereda de la puerta de ingreso. Me agité como si hubiera escalado el Himalaya. Realmente me asusté mucho. Tenía 21 años y me sentía como un viejo de 90. Entré raudo y decidido al departamento y tomé el atado de puchos, hice un bollo, abrí la ventana y lo arrojé con bronca. Mis viejos se despertaron sobresaltados y quedaron atónitos ante la imagen de un loco sacado frente a una ventosa abertura hacia el vacío. Y también hacia el futuro, ¿por qué no? Porque desde ese día no fumé más. La bicicleta y el trote por la costa hicieron el resto para devolverme la salud perdida. Ahora, ¿por qué la gente fuma? Primera verdad de perogrullo: es un vicio. Segunda verdad de perogrullo: es un placer que, evidentemente, atrae. Personalmente acepto como válida la primera, porque encierra también a la segunda. Casi todos los vicios producen placer. El problema viene con el tiempo. Una de las cosas que despertó siempre mi curiosidad de documentalista tiene que ver con la necesidad que tiene la gente de consumir algo y cuáles son los motores de su atención. Mi inquietud provenía de la íntima exigencia que inducía mi trabajo documental, esa sensación de llegar al público y lograr un efecto en él.
En cada uno de los intentos lingüísticos que impulsaban mis trabajos estaba implícito ese objetivo. Fue así que me interesé en el origen de las ansias de fumar. Si bien el carácter psíquico del deseo es detectable, también podría serlo el tenor dependiente del cigarrillo, siempre que éste lo tuviera. Entonces me propuse investigar sobre tal interrogante. Corrían los años 80 y mi inquietud no lograba ser satisfecha simplemente por cuestiones técnicas. Casi milagrosamente se me presenta la oportunidad de utilizar un espectrofotómetro de absorción atómica. Me indica el experto en su manejo que era necesario establecer una lectura de trazas respecto a muestras activas del producto en cuestión. Así me ocupé de comprar varios atados de cigarrillos de diferentes marcas. Y comenzó la investigación concreta. Bueno, un tanto de contrabando, considerando el lugar donde lo hacíamos. Era una institución estatal. Pero bueno, sigamos. El aparato detectó una presencia muy importante y oculta químicamente. Presencia de cannabis sativa, denominación científica de la marihuana. Una de las marcas sobresalió del resto por su contenido mimetizado, casi un 25%. Visto el cariz que tomaron los acontecimientos, ante semejante descubrimiento, mi asesor y un servidor decidieron de común acuerdo hacer la denuncia judicial. La misma fue entregada en propias manos en el juzgado federal. Y el consejo que recibió este imberbe documentalista por ese entonces fue: no es inteligente enfrentarse a semejante mafia. Y por supuesto, la denuncia quedó, ¿cómo se dice?, cajoneada. Hice un par de apariciones radiales y en mis conferencias puse muchas veces énfasis en este pequeño detalle, pero siempre fue tomado con un cierto grado de ironía y descreimiento. Sucede que suena increíble a los oídos de fumadores y absurdamente de muchos no fumadores. Mi interrogante de ¿por qué nunca se prohibió el cigarrillo?, habida cuenta de su riesgo para la salud, quedó absolutamente satisfecho. Contra ciertos poderes nadie puede. Yo diría, para anticipar lo que sigue, no te fumes al abuelo. A ver, sutil título de una nota publicada en el diario Página 12 hace muchos años, en la que se denunciaba la presencia de ceniza de crematorio constituyendo el carbón activado del filtro incorporado en cigarrillos. Se trató de una investigación de Greenpeace por parte de la campaña Tóxicos. Por ese entonces yo era integrante activo en la campaña nuclear por América Latina de Greenpeace, bajo la coordinación de mi querido amigo y compañero de aventuras Juan Schroeder. Comprobamos que lo denunciado era tal cual, pero, por supuesto, se diluyó en el tiempo y, como sucede con lo que no se debe conocer, jamás fue puesto en el tapete de la opinión pública. Parecería que este negocio del cigarrillo tiene aristas un tanto complicadas, diríamos, para el pensamiento y accionar de un simple reportero, así que dejo a quien me escucha las conclusiones del caso. Es notable, parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? En el año 2003 y luego de varios años de arduas negociaciones, los 192 países integrantes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, unánimemente acordaron firmar la Convención Internacional de Lucha contra el Tabaquismo.
constituyéndola en el primer tratado internacional sobre salud pública, aprobado con el auspicio de la OMS. La iniciativa, que carece de antecedentes históricos a ese momento, impone a los estados la adopción de severas medidas dirigidas, entre otros fines, a prohibir la venta de cigarrillos a menores de edad, a limitar drásticamente la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, siempre que no lo impidan las leyes del país respectivo. El documento también señala que tendrán que prohibirse las inscripciones como suave o light, que aluden a una menor proporción de nicotina o alquitrán, confundiendo al consumidor al inducirlo a creer que, con esas características, el hábito de fumar perjudica menos. Se incluyen, además, medidas para hacer cumplir la prohibición de fumar en lugares públicos y respetar espacios libres de humo en bares y restaurantes, para no perjudicar a quienes se resisten a aspirar pasivamente el humo. La motivación de lucha contra el tabaco se basa fundamentalmente en que es la principal causa evitable de muertes y de enfermedades en el mundo, con casi 8 millones de muertes por año, cifra que, según ha estimado la OMS, podría aumentar hasta llegar a los 12 millones anuales en 2022. Por estas razones, el acuerdo indica explícitamente que los estados firmantes reconocen que la evidencia científica establece inequívocamente que la exposición al humo de tabaco causa muertes, enfermedades y minusvalías. El mayor consumidor en el mundo es China, seguido por los Estados Unidos y Rusia. La problemática planteada para la industria tabacalera no es menor si se tiene en cuenta que se producen anualmente 8.2 billones de cigarrillos y que la principal compañía productora tiene un volumen de negocios anual de prácticamente 150.000 millones de dólares. Poco más, poco menos. Una cifra. La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública. Una de las amenazas que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos. Y alrededor de 1.2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. Por su parte, un estudio de relevamiento de los factores de riesgo coronario realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, reveló que en promedio se comienza a fumar a los 15 años, circunstancia por demás preocupante, ya que luego de instalado el hábito es más difícil de dejar. Y también porque los adolescentes fumadores tienen 3 veces más probabilidades de tomar alcohol, 8 veces más de fumar marihuana y 22 veces más de consumir cocaína. Sin comentarios. Concluyendo, es más que evidente que si todo lo expuesto no es suficiente para demostrar lo peligroso que es fumar, al punto que la mismísima publicidad de venta está obligada a exhibir un rótulo claro y visible de perjudicial para la salud, hoy día no queda claro por qué todavía hay fumadores. ¿O es que se les obnubila la inteligencia? ¿O es que su rebeldía y libre albedrío les exige seguir adelante? ¿O bien su grado de dependencia ya está al límite de la autodestrucción? Es tan sencillo explicar que técnicamente el alquitrán se aloja en la sangre, densificándola, y los alvéolos pulmonares se cubren de esa gelatinosa sustancia, impidiendo una normal respiración,
que esa sangre produce estragos en el corazón y otros órganos como el vaso y el hígado, y que las caries aumentan proporcionalmente al consumo, que el aliento de un fumador huele a cadáver, como dijera una vez un amigo mío respecto al aliento de su esposa fumadora, que el cáncer de pulmón sigue cobrando vidas por millones en todo el mundo, bueno. En fin, son tantos los que a agregar que sería aburrido escucharlo. Porque la única explicación que veo a este asunto es estar frente a drogadependientes que se apoyan en el está todo bien para seguir adelante cayendo por el tobogán que los conduce inexorablemente a su muerte. Unos antes, otros después. Raro es el caso en que un fumador llega a conocer sus bisnietos. Si usted que escucha esto y es un empedernido fumador o una empedernida fumadora y se siente ofendido, le pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. Será tal vez que no encontré otra forma de decirle: quiérase un poco más y deje ese veneno. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.